Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir estas verdades en este devocional acerca del reino de Dios. Estuve hablando en el programa anterior acerca de cómo entrar en el reino de Dios. Pero viene otra pregunta. ¿Y ese reino es actual? ¿Es vigente? ¿O es futuro? Hay muchas opiniones y conceptos diferentes, pero yo hoy quiero hablar de que el reino de Dios es actual. Realmente el reino de Dios ha estado presente todo el tiempo porque Dios nunca deja de ser rey, pero manifestándose de 4 maneras. Yo lo he llamado las 4 etapas del reino. La primera etapa se realizó en el huerto de Edén. Allí era un reino establecido para Adán y Eva. Ellos vivían como reyes, disfrutaban de la presencia del Señor, también de la creación donde Dios los había colocado en el paraíso, y eran reyes. Allí era un reino realmente, donde Dios gobernaba. Pero ese reino se perdió por causa del pecado de Adán y Eva, nuestros primeros padres, y se perdió ese reino temporalmente, diría yo. Pero el Señor hizo una promesa, según Génesis 3, de que de la simiente de la mujer vendría alguien a rescatar el reino y a liberar a la humanidad del pecado. Y en el Evangelio de Marcos, que hablamos la vez pasada, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo en que Dios vino aquí a través de Jesucristo, hecho humano, ser humano, vino a restaurar el reino que se había perdido. Y dice el mismo Señor Jesús enseñando a sus discípulos, quienes le preguntaron. Estaba enseñando a la multitud y estaban los discípulos, pero también estaban los fariseos. Y dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, capítulo 17, versículos 20 y 21. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús ¿cuándo habría de venir el reino de Dios?, Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ahí dice claramente, palabras del Señor Jesús, el reino de Dios está entre ustedes, es decir, presente, actual, en ese momento. Y desde allá se estableció o se restauró el reino de Dios con la persona de Jesucristo como rey. Luego nos enseña en el capítulo 19 del mismo Evangelio de Lucas, el Señor Jesús está hablando con una persona que se convirtió a Él, que le entregó su vida y lo recibió, y dice en el capítulo 19 y el versículo 10, claramente el Señor está diciéndole a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está hablando con un hombre que lo recibió a Jesús en su casa y están hablando y Jesús le dice esas palabras, hablando de él: el Hijo del Hombre, o sea Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la pregunta que surge aquí es: ¿qué se había perdido para rescatarlo? Pues el reino. Se había perdido el reino cuando Adán pecó y Jesús vino a restaurar el reino que se había perdido. Está claramente dicho ahí en esa expresión. En el Evangelio de Mateo, capítulo 12, y allí encontramos otra expresión interesante. Jesús estaba enseñando acerca de parábolas y hizo un milagro de sanidad a un hombre que estaba endemoniado. Y resulta que los fariseos empezaron a acusar a Jesús y a decirle que ese hombre había sido sanado por Belcebú, el príncipe de los demonios.
Y Jesús dice claramente allí que Él vino y echó fuera el demonio, y dice lo siguiente, leo textualmente en Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 28. Pero si yo, dijo Jesús, si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Note que cuando enseñó allá en el capítulo 17 de Lucas, dice el Evangelio del reino está entre ustedes. Y aquí dice el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es decir, que el reino de Dios no es algo futuro, no es algo por allá de que cuando nos morimos nos vamos al reino de Dios, sino que el reino de Dios ya está aquí. Por eso nosotros tenemos que vivir aquí el reino de Dios como Jesús lo enseñó en su oración. Cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, no en el cielo, porque allá ya se hace la voluntad de Dios, ya. Pero dice, hagan ustedes la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. O sea que el reino de Dios es actual. El reino de Dios está presente. Por eso Jesús enseñó, el reino de Dios se ha acercado. Dice, está entre ustedes. Y aquí en Mateo dice, el reino de Dios ha estado o ha llegado a ustedes. Todas estas expresiones significan que el reino de Dios es actual, no es futuro. Estamos viviendo la segunda etapa del reino. Les dije, hay 4 etapas. Una en el paraíso, otra actual en el presente, otra será en el milenio y luego vendrá el reino eterno. Así que nosotros estamos viviendo en este momento en el reino de Dios actual, restaurado por el Señor Jesucristo para que vivamos conforme a su voluntad y hagamos en él la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de Dios en el reino donde Dios nos ha colocado. Mi tiempo se fue y espero hablar un programa más acerca del reino de Dios. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.